Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Ana Berta, les doy la más cordial bienvenida a otra tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz, acá. Em, Hoy contamos con la presencia de una invitada de lujo, ella es Pamela González y nació en la Ciudad de México en 1993. Es poeta, pedagoga y especialista en historia del arte. Ha colaborado en antologías poéticas, blogs, suplementos y revistas. Ha compartido su poesía en recitales, tertulias, festivales y ferias del libro en diferentes ciudades mexicanas, argentinas y chilenas. Su ópera prima es Lunuli, Amuletos Elementales, con verso destierro 2024. Y bueno, pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta cordial invitación. Tuve el gusto de conocerte en uno de los miércoles itinerantes de Ujú, poesía con Adriana Tafoya y ahora vamos a conocer esa otra faceta de ti, ujú. no solo como organizadora, sino también como poeta. Me gustaría que por eso nos empezaras a hablar de cómo llegas a la poesía, en qué momento descubres que es realmente tu gran pasión y que te quieres dedicar de lleno a ella. Claro. Bueno, muchas gracias también por la invitación, Ana Berta. Me encanta, o sea, y también muchas felicidades por tu libro que apenas se acaba de publicar, ¿no? Que vengan muchos más y eso. Y, bueno, ¿cómo llego a la poesía? O cómo decido que me quiero dedicar a ello, ¿no? Yo creo que en primera, o sea, desde niña tuve ese acercamiento, ¿no? Ese acercamiento tanto. Mi mamá era la primera que me leía, bueno, no me leía, sino ella recita, ¿no? Sabe muchos poemas de memoria. Entonces, eh, pasaba algo y ella lo que hacía era recitar un poema. Entonces yo decía, ¿qué es esa magia, no? ¿Qué es esa magia de palabras o cómo es que uno puede tener un repertorio de ideas que te ayudan a transitar la vida, ¿no? Entonces digo, eso para mí era la poesía en ese momento. Y pues yo decido dedicarme a la poesía, pues como una forma de, pues sí, salvar la vida, ¿no? Porque yo estaba pues mucho más metida en la academia y siempre me daba mis escapadas a talleres de poesía, ¿no? Y pues ahí era como yo podía ir comprendiéndome un poco más, conociendo cómo era lo que pensaba y he encontrado en la poesía una raíz para conectar con otros, ¿no? Y también para, pues, un método de búsqueda, ¿no? Un método de búsqueda, un método de investigación que me ha permitido, pues, tener muchas más herramientas de las que me dio la academia. Pero pues sí, herramientas expresivas, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, también el círculo de poetas ha sido muy generoso, generoso en el sentido de que he ido aprendiendo muchas más cosas de las que imaginé. Entonces, bueno, eso. Eh, Me gustaría que nos pudieras compartir, así iniciando, uno de tus poemas Uh -huh. para conocer tu estilo y ver qué temas abordas y hablar un poco acerca de ello. Claro, mira, este de Islas Medusinas es precisamente esa. Eh, ¿Por qué me dedico a la poesía? Islas Medusinas. Para saberse sola y versificar, así, vigorosa, siniestra, con el ultramar azul ondeando bajo el cabello, hace falta un vacío como eje del mundo, un paréntesis que posibilite la transformación, porque grandiosa es la fuerza de la nada que separa de los planetas el polvo, nos deja de amor abiertos cuidando todas las siluetas. Ese saberse acristalada, con un tintineo de neuronas o esquirlas bailando sobre la lengua, hasta que una gota roja nazca entre los labios y se alargue en un hilo de palabras cuyo vuelo alcance la emoción donde germinen. Carne adentro, las bestias bucean en la fosa entre las costillas. Suelo adentro, un contrapunto de mentes acompaña mi decir en diálogo entrelazado.
ahí donde el cordel se troca en madeja, mientras agujas se vuelven piernas tejiendo puntos de cebada, o flores azules para coronar a los toros, escaleras de brujas. Dos puntos, donde la blanca boa se enfrenta con la negra, lo femenino y lo masculino que se amasijan en cada ser, bullendo sus aromas, así piramidan la libertad con su serpenteo. Punto y coma, implica correr para alcanzar el río, dándome cuenta que ya estaba dentro, porque hembra es la raíz del cielo y su nube, que germina en la orilla de la tierra con su alfabeto. Punto y seguido, al servicio de lo verde, lo blando, lo frágil, lo flexible, la certeza de hallarme dispuesta al fracaso, al error que enhebra la furia, porque escarmentar en renglón ajeno, sin vivirlo, es una trampa de muerte. Puntos suspensivos, triada de pozos con memoria del pasado y del futuro, la intuición que me sitúa en el presente, donde el horadado talón del tiempo cuelga suspendido en el puente de mi nariz, hasta que con el meñique pongo punto final a la propiedad de las cosas y abro la multiplicidad de los placeres bajo el haz de la luna. Sí, sí. Literal, tienes esa gran sensibilidad poética y la forma en que lo recitas, bellísimo, bellísimo, de verdad. Muchas gracias. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido este primer poema en esta tertulia literaria poética. Me gustaría que ahora nos pudieras compartir un poco la definición que tú le darías a la literatura y cuál consideras que es el impacto que tiene en la actualidad, tomando en cuenta que muchos dicen que los jóvenes a veces están muy alejados de, de la lectura. Desde tu punto de vista como escritora, como poeta y como pedagoga, ¿cómo percibes esa realidad? ¿En verdad están tan alejados o sí se pueden encontrar estrategias para acercar a la juventud aún más a amar los libros y no solo leer por leer, sino a conciencia cada una de las lecturas que realicen, Ujú. les puede llevar a una empatía y a una sensibilización mayor? Claro, pues muchas gracias por la pregunta, me gusta bastante. Y bueno, primero, yo creo que sí, es un poco un mito que estemos alejados, o bueno, que las juventudes estén alejadas de la lectura. Más bien pensamos, o sea, los jóvenes leen muchísimo, ¿no? Pero lo que leen casi nunca está en el soporte del libro, o sea, del libro como tal, o sea, del libro que conocemos, no el libro con páginas, el libro impreso. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la respuesta, ¿no? O sea, el libro va a irse modificando, transformando, y yo pienso que es más bien como tener diferentes alternativas e ir haciendo, ir trabajando con el soporte o con el formato de los que contienen los libros, o sea, por ejemplo, o sea, trabajar con interdisciplina, esto que me hace pensar, por ejemplo, cuando van haciendo videojuegos literarios, por ejemplo, o sea, ir modificando el soporte a partir del cual nosotros producimos nuestro arte. Eso es algo que pienso que es el futuro para las nuevas generaciones. También un poco lo que pienso es una forma de acercar a las personas, es precisamente con la poesía en voz alta, ¿no? Pensamos que la poesía es únicamente algo que se lee pero no en voz alta. O esa es la idea que tienen muchas personas que no escriben, ¿no? Paradójicamente. Entonces, eso, cuando uno escucha lecturas en voz alta, ya sea de obras de teatro, de poesía, de novelas, de cuentos, o sea, los cuentacuentos, por ejemplo, ese,
volver a la hoguera de la palabra es lo que pienso que genera una conexión mucho más fuerte con las personas. Entonces, pienso que por ahí está, es el fomento de la lectura, tendría que ser principalmente por la lectura en voz alta y también, pues eso, ir acercando en diferentes formatos opciones o alternativas que recuperen los clásicos, porque igual, pues pienso que es algo muy, muy importante, ¿no? Porque te da muchos más puntos de entrada, muchos más puntos o sea, te brinda una perspectiva mucho mayor que si te quedas únicamente con lo que se está construyendo actualmente, ¿no? Entonces, ir a los clásicos, ir a lo que se está construyendo en la cotidianidad y también ir planteando como diferentes alternativas de aproximación a la literatura. Ahora, también la lectura en voz alta a veces a algunas personas les da miedo, ¿no? Porque tienes que enfrentarte al público. En ese aspecto, ¿qué elementos consideras tú que hay que prestarles mayor atención para cuando se realiza una lectura en voz alta y que ya uno vaya un poquito más seguro y que no le agarre el pánico escénico en el momento? Claro, pues bueno, el pánico escénico es algo, eh, pues yo creo que hasta las personas más experimentadas les puede ocurrir, ¿no? Que, por ejemplo, a mí luego me pasa, ¿no? Que ves a alguien en el público que no esperabas o alguien a quien admiras muchísimo, ¿no? Y dices, oh, me va a tocar leer para esta persona, ¿no? Pero yo pienso que una idea que pues yo tengo es que digo, si ya tienes escrito un texto, tienes que honrarlo, ¿no? Y honrarlo es compartirlo. Y es compartirlo de la forma eh, más precisa o más con el mayor apego a la emoción con la cual lo escribiste. Y de la forma más, eh, pues, ¿cómo podríamos decirlo? De la forma en la que Genuina. llegue mejor hacia la Ah. persona. O sea, que lo pueda recibir de una mejor forma. Entonces, yo pienso que también una cosa interesante que pasa en las lecturas es que hay poetas que ya llevan sus poemas preparadísimos y solo los leen, pero hay otros poetas que escuchan a los demás poetas, ¿no? Porque cuando leemos, pues casi nunca leemos en solitario, ¿no? Siempre vamos leyendo con más poetas, ¿no? Entonces, yo pienso que en cada lectura se va haciendo un hilo de pensamiento. Entonces, cuando uno puede detectar los temas en los que están abordando los demás poetas y uno también tiene algo, una también tiene algo al respecto, es ponerlo en juego. Y también, pues, eso enriquece muchísimo la experiencia que todos los que estamos ahí presentes tenemos. Eso por una parte, y también pues la práctica en el sentido de verse a uno en los videos, verse cómo es que está, cómo es que está expresándose, ir incorporando, ¿no? De a poco el tono de voz, el ritmo, ver cuáles son las propias como herramientas que ya tiene uno y las que le faltan desarrollar, o sea, como en la presencia escénica, cómo vas ocupando todo tu cuerpo para leer. Eso sería mi respuesta. Entonces, desde ese punto de vista, tú serías más de la idea de que no solo sea la lectura, sino también el performance. ¿Pueden ir unidos o debe cada uno de tomar su lugar en determinada ocasión? ¿Cómo lo vive Pamela González? Pues yo creo que lo vivo un poco, o sea, para mí lectura y performance no están del todo separados. O sea, hay mayor o menor intensidad que requieren ciertos poemas, entonces para mí no están separados. Y pues también es un poco como un proceso de liberación del cuerpo, ¿no? O sea que, por ejemplo, si yo comparo cómo leía hace 10 años a cómo leo ahorita, hay un cambio muy profundo, pero también es porque yo he ido aceptando como
que hay ciertas cosas que mis poemas necesitan y yo se los puedo dar a partir del cuerpo, ¿no? Entonces, ahí es cuando decido que pues no está separado. Entiendo que hay muchos estilos, ¿no? Hay tantos estilos como poetas, pero para mí no están separados. ¿Te parece si nos compartes uno donde se unan ambos, el movimiento del cuerpo y también la voz? Claro. Tendrás una, como tú quieras, si no, Sí, cualquier otro. no, por supuesto, con todo gusto. Mira, y aprovechando que ya estamos cerca de las festividades navideñas, este se llama Alrededor de la hoguera. Vengo a divertirme, a derramarme en dos o más veredas, a dividir los círculos en paréntesis sonrojados, en copas que porten las vocales borradas por el vino, por el que vino, por el divino animal que poseemos, entre dos cúpulas suspendido, entre dos cópulas acecha. Por él vi, ¿no? No, de ella vino. ¿Por él vino? No. Ella adivinó las verdades diversas, verosímiles en los versos. Entonces, ¿para qué vino él? Para servirle a ella una copa de vino. Insisten en sacrificar las vocales. ¿Al mando de quién? ¿Qué intelecto se beneficia de la censura? ¿Por qué preferir la sangre de muerte a la de vida, del muerto en vida que no ve y solo replica el eco? ¿Por qué tacharse la lengua? Mejor guardar el machete y enjuagar la copa, la cópula renovada por la creciente fragancia de las uvas, de las sabias, machaconas, abundantes, maceradas, vertidas y divertidas del mosto. Mosto subterráneo, mosto coterráneo, monstruo fiel es el vino. Me visita un viernes de astros danzantes, donde abro el ojo izquierdo en Venus y en el derecho encierro a Saturno, para ofrendar mi oído a la poesía y mi lengua a la vid sin mengua. Fecundas son las flores sin abedules donde el sol, espiral glauca, desciende, y la luna, pupila ambarina de vino. Ni la luz entre las copas de los árboles calma esta gata roja de mi pecho, porque hay pieles que fluyen entre las manos y de ese río humean presagios. Aunque todo esté ordenado, el caos meterá el meñique en la taza de los durmientes para removerles los prejuicios. Vendrá una lechuza y se posará en el pecho de los seres huecos. Abrirá sus alas y con la sangre pintará el crepúsculo. El sauce lloverá sobre el pez dorado que sabe hacer la guerra con aletas de hierro. La moneda sobre mi ombligo se volverá un charco de mercurio escapándose entre las manos de quien me ama, como avellana que se va por el río y gira 9 veces hacia la izquierda para activar la intuición entre las sábanas y sobre la roca de las costumbres, hasta hacerla arena de jueves que pasa por el tamiz del juicio y pone a prueba lo establecido. Em, es fascinante tu poesía. Nos vas llevando con el ritmo, esa cadencia que le vas dando a cada uno de los versos. Eso me fascina, me encanta. Por Muchas eso me gracias. gustaría que ahora nos hablaras un poco de qué has notado em, en las voces femeninas actuales que van transformando la literatura, la poesía, y de qué manera se pueden seguir construyendo esos puentes y vínculos, no solo entre mujeres escritoras, sino dentro de todo el gremio literario, para que en verdad se le dé cabida a la poesía, que no se le diga, esta es poesía de mujeres, ¿no? Sino que es poesía como tal. Claro, gran pregunta, porque pues sí, o sea, vamos entre todas, yo creo, construyendo pues, una nueva forma de atrapar la realidad, o sea, de atrapar la realidad y de transformarla, ¿no? Porque
vamos haciendo como, em, yo creo, o bueno, de lo que he escuchado a partir en distintas lecturas poéticas, es los símbolos que emplean mis compañeras, mis colegas, el tratamiento que les dan es muy diferente del que le dan los varones. Eso sí, eso pienso que es un aporte, es un gran hallazgo. También los temas en los que están indagando o están exponiendo, porque pues implica las dos cosas, ¿no? Indagar primero y luego exponer. Yo pienso que muchas estamos hablando del, por ejemplo, del agua, de la ausencia de agua, de todos estos símbolos femeninos que van teniendo una estética diferente, porque, o sea, se habla ya no, o sea, ya no es como se pensaba, ¿no? O sea, de la poesía únicamente como emoción. O sea, no pienso que hablamos desde la emoción, pero desde la emoción situada como algo no solo individual, sino colectivo. Entonces, de una emoción que se va reflejando y espejeando en cada una de nosotras, ¿no? Y no solo de nosotras, sino también al trabajar en conjunto con otros hombres, ¿no? Porque también es eso, o sea, en las lecturas de poesía no siempre es únicamente de mujeres, ¿no? O no estamos solo trabajando con mujeres, sino que se está abriendo el campo hacia la exploración de otros temas, temas que han sido relegados, y también de posturas, ¿no? Porque también por ejemplo, ayer fui a un recital y me sorprendió bastante que eh, pues aún hay hombres que están hablando de la musa o de las mujeres en términos como bukowskianos, ¿no? De, ay, y ahora las mujeres, o bueno, desde hace mucho tiempo a las mujeres eso nos da risa, ¿no? Y la forma de hacerle frente a ese tipo de narrativas es hablar de la digna rabia, ¿no? Por ejemplo. Y muchas de las colegas dicen, ah, pues ahora viene mi respuesta, ¿no? Y eso es algo interesante, ¿no? Porque genera un movimiento entre pues ideologías que ya están muy anquilosadas o que no están aportando a relacionarnos de una forma más amena, más agradable, más productiva en el sentido de que ambas partes de la sociedad estén con mejores oportunidades, con un poco más de alternativas, ¿no? Porque pues sigue siendo el canon literario principalmente de varones o que favorece la escritura que es solar y patriarcal, ¿no? Entonces, eso es lo que se favorece. Ahora, sobre las figuras retóricas, ¿cuál es la que más te apasiona y por qué precisamente esa? Pues mira, la que más me apasiona yo creo que es la metáfora. O sea, porque pienso que es pues de las más importantes, ¿no? De las más generosas para el poeta. Eh, Todavía no puedo decir que la domino al 100% porque sigo trabajando, ¿no? O sea, uno no siempre consigue las imágenes o los símiles perfectos para que se conviertan en metáfora, ¿no? Eso por una parte. Creo que la que más me da alegría son las aliteraciones, como pudiste notar, y también pues creo que vivo haciendo paronomasias, ¿no? Pero es un poco por eso, o sea, lo que yo pienso que todas las figuras retóricas, bueno, nos es una cajita de juegos que tenemos y es maravilloso aprender a usarlas todas, ¿no? Pero pues sí, y también no, yo tengo que ir rompiendo, ¿no? Con mi juego que ya sé y ir explorando y descubriendo otros. Entonces, esas serían las dos bueno, las tres son mis favoritas. Ok, ok. Ahora, nos saltamos otra pregunta muy importante, pero ahorita la retomamos, que Mm. es, em,
siempre hay unos autores y autoras que marcan un antes y un después en nuestra vida como lectores. En tu caso, ¿a quiénes podrías nombrarnos que en Ujú, verdad te cambiaron el panorama y te hicieron ver que no es un solo estilo ni una sola temática la que existe, o a lo mejor sí es la misma temática, pero abordada de una manera completamente original y diferente a como lo han hecho ujú. otros autores? Y en ese caso de esos autores, ¿qué libros en específico tú recomendarías leer? Porque en verdad se nota allí em, Ujú, la, la gama de emociones y de tópicos y de formas de tratar un tema que un lector común también podría entender y ujú. no es o que a lo mejor le invita a investigar más. Compártenos algo al respecto, por favor. Claro, mira, o sea, de las que marcaron un antes y un después en mi poesía, sí puedo decir que fue Enriqueta Ochoa. Y bueno, ahí de ella es la poesía completa, pero para cualquier lector también hay unas, en YouTube están unas de sus poesías grabadas. Entonces, pues ya, nada más le pones Enriqueta Ochoa poemas en YouTube y te aparecen en su propia voz algunos de sus poemas, ¿no? Un verso que se me queda desde la luz se fue cayendo a pedazos. Ahí está, la imagen poética. Y otro, por ejemplo, sí puedo decir que Alejandra Pizarnik, por ejemplo, en la extracción de la piedra de la locura, y pues ahí puedes ver, ¿no? O sea, maravilla del libro. De Enrique González Rojo Arthur, yo podría decir Los colmillos del dragón. Ese es un libro que siempre que lo veo que está baratísimo en fondos de cultura económico, digo, ah, como luego hay libros de 340 pesos o así bien salvaje y ese siempre está bien baratísimo. Entonces cuando lo vean, cómprenlo. Es una maravilla. Tiene muchísimas herramientas cuando uno se pone a analizarlo, te enseña muchos. Es siempre un maestro, ¿no? Siempre un maestro muy, muy, muy generoso. ¿Quién más te podría decir? Por ejemplo, ¿quién más? Wisława Szymborska, también, o sea, cuando siento pues que estoy en lo mismo, ¿no? O sea, igual es la poesía completa, ¿no? De la edición Visor. Eso es igual. Eh, ella, cuando siento pues que ya estoy estancándome en un mismo tema, ¿no? Porque todos tenemos nuestras obsesiones, ¿no? Todas tenemos nuestras obsesiones, ¿no? Que sigues y sigues en eso y no avanzas, pues me voy con ella. O con esta Ida Vitale, igual la poesía completa de Ida Vitale. Eh, ahí la recomiendo. Y pues también Cristina Perry Rossi, porque ella en su brevedad también te dice como cuando ya estás como atosigado de lecturas o dices, ay, no, nunca voy a llegar a ser una gran poeta, la lees a ella y dices, ah, la delicia de lo minúsculo, ¿no? O de lo cotidiano, de lo que fractura todo pues sí, toda esta tristeza o todo este sopor de la sociedad, ¿no? Y digo, ah, mira, una bocanada de aire fresco, qué bueno. Y bueno, eso sería por el momento lo que te puedo decir. Muy bien, muy bien. Ahora me gustaría que nos eh, pudieras dar a conocer un poco de otra de tus facetas, que es la pedagogía. Ajá. Entonces, ¿por qué fue importante para ti en algún punto de tu vida estudiarla? Y de qué manera se ve em, imbuida tu poesía de la pedagogía? Uh-huh. Pues mira, yo por qué estudié pedagogía, porque siempre me ha gustado las camisas de 11 varas. No, no es cierto. No, no es cierto. Eh, yo estudié pedagogía porque tenía el suficiente saber general. O sea, por ejemplo, por haber estudiado pedagogía pude leer filosofía,
porque hay filosofía de la educación, sociología de la educación, psicología de la educación. Entonces, al tener todas estas, pues sí, todas estas otras teorías me daban muchísima apertura teórica, ¿no? Para poder decir, mira, de todo esto hay muchísimas perspectivas y muchas formas de abordar un mismo problema, ¿no? Y cada una te da diferentes herramientas. Yo pienso que esa es ese es el mayor fruto que pude obtener de la pedagogía, el pensar la teoría pues como fuente de herramientas, como fuente de alternativas, como fuente de opciones para aplicar. Y bueno, para aplicar y perdón, los del banco ya me tienen hasta eso, aplicar diferentes tipos de herramientas para solucionar situaciones cotidianas, ¿no? Y digo situaciones cotidianas porque, por ejemplo, bueno, yo no me he dedicado a la pedagogía como tal, en el sentido de que no he ejercido la carrera que estudié. No la he ejercido en el sentido de que no he trabajado en una escuela, pero sí he trabajado en otros lugares donde he tenido que explicarles a las personas, ¿no? Entonces ahí entran pues todas las estrategias didácticas que aprendí, o también para algunas conferencias o simplemente para tener un norte, por ejemplo, de qué quiero con mi poesía, ¿no? Si quiero transmitir, conectar con el público, quiero que tengan un mensaje muy específico. O sea, no es solo los juegos de las palabras por jugar, sino es una forma de hacer una torcedura en el lenguaje, es una forma de proponer alternativas de relación y es una forma de enseñar. Mira, es una forma de enseñar y es un proceso formativo mío, ¿no? Mío y que también va tocando y va impactando en otras vidas, porque me lo han comentado, ¿no? Dicen como, pues sí, o sea, me ha acompañado tu libro, ¿no? Yo con eso ya, pues yo ya triunfé como pedagoga, ¿no? O sea, y lo veo ahora así, que también ha sido un proceso. Sí, todo en la vida es un aprendizaje, un proceso y también un reencuentro con nosotros y con el resto de las personas. Uh-huh. Me gustaría que ahora nos hablaras de cómo nace Lunuli, Uh-huh. Amuletos Elementales, y qué es lo que consideras que está aportando a los lectores, qué es lo que ahorita ya nos comentaste un poquito de lo que te han expresado, de lo que sienten con Uh-huh. tu libro, pero tú en el momento en que lo tuviste en tus manos, ¿qué fue lo que pensaste en ese momento? ¿Qué sentiste? Pues en el momento en que lo tuve en mis manos dije, ya me puedo morir. No, pero no es cierto. O sea, todavía falta, ¿no? O sea, hay cosas que todavía quiero hacer. Pero, o sea, cuando lo tuve en mis manos dije, ya, cumplí conmigo un poco porque pues siempre estamos en eso de la obra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a dejar? Y es maravilloso porque con este libro he podido conocer muchísima gente, o sea, muchísima gente y pues igual como a todo escritor, yo creo, bueno, a toda escritora le pasa, ¿no? O sea, que hay veces que te lo compran, hay veces que lo trequeas, hay veces que lo regalas, hay veces que eh, cada libro te va llevando, o sea, aparte de la travesía que fue escribirlo, el compartirlo ya es el gozo, pero también es como darte cuenta de que hay muchas estrategias que puedes emplear para compartir la palabra y que el chiste es innovar, ir o continuar innovando, ¿no? O buscando alternativas. Y pues igual, ¿no? O sea, cuando yo que creo que les aporta a los lectores, una es pensar
diferentes formas, como ya dije, de relacionarnos entre varones, de relacionarnos con el propio cuerpo, de pues pensar, por ejemplo, en la salud mental como un tema cotidiano, en pensar en diferentes finales, ¿no? O sea, en diferentes finales en el sentido de, por ejemplo, tengo uno que se llama manada y se llama Balaenoptera musculus, que es la ballena azul. Entonces, manada fue un término que pues recientemente se ocupó para hablar de los que eran violadores de mujeres, ¿no? O sea, la manada. Y luego la contestación del feminismo fue, aquí, hermana, aquí está tu manada, ¿no? Entonces, este tipo de contradiscursos a mí se me hacen muy buenos, porque es una forma de plantear una postura, ¿no? Y yo dije, manada de ballenas, porque pues también estaba esta película, por ejemplo, de La ballena, eh, donde se hace, pues sí, una cierta apología a, bueno, a varios temas, ¿no? Pero mi contrapropuesta está en este poema. Y yo digo, eso es lo que aporta mi poesía, discursos que van en contra y también que proponen una alternativa. O sea, no solo es ir en contra de las cosas, sino proponer alternativas. Uh-huh. ¿Te parece si nos lo compartes? Claro. Te escuchamos. Este poema tiene un epígrafe de Edmund Spenser, La reina de las hadas, y dice, hasta que ella, apresurándose a través de la más espesa multitud, por fuerza dispersó su compacto círculo y pronto les obligó a llegar a la paz. Entonces comenzó suavemente a preguntarles la causa de su disensión y violenta ira. Y yo digo, danzas libre, tu voltereta en el agua, rueda marina de la fortuna, elevó mi corazón y así gané perspectiva para preguntarte, madre, ¿por qué le abriste tu seno a ese hombre? ¿Para qué espumó su vida en la tuya y luego se fue dejándote en el oleaje de las mujeres marinas, oh las ondas ondinas? ¿Para qué dolernos? Si bajo el agua el llanto no brota fácilmente, si bajo el agua se inventan formas nuevas de respirar, abismarse consiste en absorber seres dorados, nutrirlos, mimarlos, removerles sus heridas y echarlos al mundo con el corazón perlado, albo de preguntas. Y tú, oronda, azulada, rotunda, al espumarte, obtuviste la gracia ondulante de tu estirpe, de aquellas que tejieron hamacas de algodón para mecer a sus hijas y sus sueños. Otras, de cantos subacuáticos, se volvieron demiurgas para enhebrar historias. Unas más serpentearon alternativas en la noche eterna del fondo marino. Te volviste el hogar de todas y cada una es tu casa. Manada de ballenas, cuerpos pesados, ágiles en el agua, capaces de travesías impresionantes. No serán expropiadas de azul y presencia. Su grasa no cebará los bolsillos áureos. Sus cánticos penetrarán en el oscuro continente de las mentes. Y cuando te encuentres de nuevo al que se dice uno, disfruta, entrégate y después elige a una. Ama el vacío, tiñe de plata tus ojos y madre, por favor, después de la espuma, devóralo. Un final muy contundente. Me gustaría que ahora nos pudieras hablar acerca de estas presentaciones en las que has compartido tu poesía en distintas ciudades. A qué voy?
siempre hay distintos públicos, nunca es el mismo y nunca Ujú, se siente la misma energía, siempre es una diferente sinergia entre todo, ¿no? Y todos. Entonces, me gustaría que nos hablaras de eso. ¿Qué distinción hay entre el público mexicano, el público argentino, el público chileno? ujú, ¿Qué es lo que más disfrutas de estar ante cada uno de ellos? Y qué recibes, como una satisfacción muy propia y muy, em, íntima, desde esa palabra poética que estás compartiendo y la ujú. recepción que estás teniendo? Claro. Yo creo que lo más significativo para mí es cuando puedes conectar con gente que tiene distintos contextos culturales, ¿no? O sea, cuando puedes conectar con personas que tienen una experiencia de vida totalmente diferente a la tuya, que utiliza de diferente forma el español y que aún así te digan, ay, mira, me movió esto, o como me decía un muchacho fíjate, eso fue muy, para mí, estremecedor, maravilloso, que digo, alguien de Tierra del Fuego, de Ushuaia, que es un lugar totalmente remoto, y que yo le di mi libro, ¿no? Y bueno, fui a la librería donde trabajaba y ahí estuvimos platicando. Y voy al día siguiente y me dice, ay, hubiera traído el libro para que me lo firmaras. Y yo le digo, ah, pues si quieres te firmo otro, ¿no? De los que tengo ahí. Y me dice, no, no, es que ya lo estoy subrayando. Y yo digo eso, ¿no? O sea, ese gesto. Y es la maravilla, ¿no? Que dices, me preguntaban en otra entrevista, ¿no? Del síndrome de la impostora, ¿no? Dices, cuando piensas que lo que haces no es suficiente para el canon, que no es suficiente para hablar, para poder decir tu palabra, pues tienes todos esos momentos, ¿no? Esos momentos de reafirmación, donde dices, lo que haces es importante, no solo para ti, sino para personas de diferentes países. Y pues es eso, o sea, ver qué tan conectada está la realidad mexicana con la chilena, con la argentina, eh, que hay cosas que resuenan y es natural pues que resuenen, pero también es al mismo tiempo pues bastante esperanzador, ¿no? De decir como ciertas conciencias se están reuniendo para que podamos disfrutar de una obra o para que se sigan nutriendo, ¿no? Como eh, esta idea de la alternativa latinoamericana. Es, esa es una maravilla. Entonces, ir tendiendo estos puentes me parece que es algo muy importante. Seguir trabajando y sobre todo porque ahora tenemos como la facilidad, ¿no? De las redes sociales, de poder enlazarnos con personas de cualquier otra parte del mundo, pero también es eso, ¿no? O sea, como la forma en la que nos aproximamos a los otros. Eso es algo pues que para mí es muy importante, ¿no? O sea, como la apertura, la, las ganas de saber del otro. Eso es algo vital. Uh -huh. Ahora, para hablarnos un poco de los ejercicios poéticos que tú recomendarías llevar a cabo, ¿cuáles serían? Y también basándote en la pedagogía, ahí Uh está -huh. Sí, sí. conjuntado todo. Entonces, dos o tres ejercicios Uh que -huh. tú también has puesto en práctica o que a lo mejor no has puesto en práctica, pero lo sabes y te gustaría en algún momento llevarlo de esa manera. Ah, pues ejercicios, mira, por ejemplo, los lipogramas se me hacen un ejercicio hermoso, eh, que es bueno quitarle o omitir una letra, ¿no? En un poema, que no aparezca, o una palabra o una frase, pero bueno, casi siempre es una letra. Ese es un ejercicio para el ingenio y también para fortalecer el sentido del poema, el contenido. Eso es algo que se fortalece porque si le quitas una forma,
el contenido tiene que sostenerse, ¿no? Y también la imagen y también la música de ese poema. Entonces eso es importante. También yo diría que obviamente la lectura en voz alta de los poemas, igual si tienen el diccionario de retórica y poética de Elena Beristain, pues agarrar y abrirlo y en cualquier figura retórica que caiga, tratar de hacer un poema que lo contenga. Entonces, eso sería un ejercicio bastante lúdico, pero también pues tiene esa intención, ¿no? de poder ejercitar muchos tipos de figuras retóricas. Y otro sería, a ver, esta cosa que estoy haciendo. Por ejemplo, reorganizar los días de la semana o hacer diferentes unidades poéticas, ¿no? O sea, buscar algo que es ya un lugar común, buscar algo que, por ejemplo, los días de la semana, el orden de los planetas, no sé, modificarlo con un sentido que, que pues sí, o sea, que vaya hacia la lógica poética que uno desea. Esos serían 3 ejercicios Sí, pedagógicos. muy buenos, la verdad, para así ponerlos en práctica. Ahorita todavía no se termina el año, lo podemos Sí. hacer, y para el inicio también. Ahora, ya el tiempo se nos va volando, pero no queremos irnos sin que antes nos compartas otro poema más y tus Claro. redes sociales o próximos eventos donde vayas a estar. Tú ahí indícanos. Claro. Bueno, mientras encuentro el poema, mañana voy a estar en, en Popotla, bueno, donde estaba lo que antes se conocía como el árbol de la noche triste, no, pero ahora es el árbol de la celebración, o sea, de la noche victoriosa. Entonces, ahí vamos a estar compartiendo poesía. Y creo que ya, con este y con tu hermosa entrevista es con lo que concluyo el año, que también hace falta descansar. Pero esos serían los eventos. Y bueno, para seguir con esto de lo lúdico, yo les voy a compartir un poema que es precisamente un lipograma donde no aparece la letra A. Entonces, en todo el poema no aparece. Y se llama Estirpe, festín de sierpes. Dijimos no, como decir noche, después de sentir el germen del mundo entre los dedos. No somos fruto del despojo, que es sueño, muerte y silencio. Dijimos 3 veces 3, el pretérito y el futuro, oh destino, pero fuimos 2. 2 sigue siendo el número del presente. Uno es Dios en el Edén y su símil en lo terrestre. Enemigos por ser distintos. Dijimos no, pero complejo es el equilibrio si existir se vuelve un código incomprensible de leyes y excepciones, si el horror es el cultivo rojo extendido sobre el suelo, si el orden y el olvido son eternos y entre los ojos el ejercicio de lo erótico muere, entonces el odio se vuelve oxígeno en lo terrestre, verbo del otro obediente, cuerpo del otro sometido, ley del otro dócil sin voz. El mundo sin el otro es el reino de lo mismo, lo único, lo insensible, lo primitivo, en el fondo, en el centro, en el vértice del ojo, en todo sitio y en ninguno. Servir sin servirse es eso que produce huecos en los ojos. Nutrir sin nutrirse es donde oculto muere el deseo. Ser por otros o ser por sí con otros. 2 sigue siendo el número del presente. No, hoy pluvio, pluvio como decir pubis, como decir seducción de sí, como decir invento de un cuerpo despierto en el negro musgo del origen. Pienso, luego excito. Erudición, verbo, poder, un proceso de mujeres cíclico, el eterno retorno de lo femenino,
de lo diverso, de lo diferente, convite de lo que se le pide al olmo y crece, seres de seres, seres de voces y goces, donde lo imposible irrumpe en el presente, el festín de serpientes creciendo con serpientes. Dijimos no, como decir noche, como decir mujeres en los rosetones de los muros. El ser dentro del círculo es silvestre. El girosol es un efímero brote florido y el gineceo vítreo es infinito. Tenemos entre los dedos el germen de otro mundo. Un extraordinario cierre. Muchísimas gracias, Pamela, por habernos honrado con tu presencia, por habernos compartido tu esencia, tu poesía, lo que eres como persona y como poeta, como pedagoga también. Entonces, pues te deseamos muchísimo éxito, que siga tu obra creciendo más y más y que sigas sacando más y más libros nuevos, originales como tú los has formado. Y bueno, tus redes sociales las quieres compartir como tú quieras. Claro. Bueno, primero agradecerte muchas gracias por este espacio y por esta labor que también haces, ¿no? De darle espacio a otras mujeres, a otros poetas. Es algo muy valioso y te lo agradezco mucho. Y bueno, mis redes sociales en Facebook soy Pamela González y en Instagram soy Mirlos16. Así me pueden buscar y me encuentran y ahí les contesto cualquier cosa. Excelente, pues muchísimas gracias. Ya te estaré compartiendo el enlace de YouTube para quienes no tienen Facebook ni Instagram, lo puedan ver de todos modos y no se pierdan esta maravillosa entrevista que hoy nos brindó Pamela González, donde nos compartió de todo un poco y nos habló de temas muy valiosos, muy importantes que hoy en día también están creando ese diálogo y esa polémica en muchas ocasiones. Entonces, no dejar de cuestionarnos, de dialogar y de entender a ese otro como también uno mismo, ¿no? Entonces, eso, tomarlo en cuenta y disfrutar de la poesía, sobre todo eso. Ya saben que va a estar próximamente en El Árbol de la Noche Triste, que ya no es tan triste, Triste. pero ahí va a estar. Entonces, pendientes y a seguirla. Vale muchísimo la pena todo lo que escribe. Entonces, ¿ya la oyeron? Un poquito, una probadita nada más. Pues muchísimas gracias, felices fiestas. Un fuerte abrazo, Pamela, y muchas bendiciones a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su atención, por su tiempo, a disfrutar de la Navidad, del fin de año, del año nuevo, y que les traiga muchas experiencias hermosas, sobre todo esa introspección que nos lleve a construir cada día un, un universo propio y un universo externo más generoso, más de estar con presentes realmente, de vivir el instante y de ser nosotros mismos siempre auténticos y siempre conociéndonos y trabajando en lo que todavía a lo mejor tenemos que trabajar dentro de nuestro ser sin rendirnos. Muchas gracias. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Un Hasta fuerte luego.